Queremos evaluar la integral de línea de psi al cuadrado a lo largo de la curva C con respecto a la longitud del arco donde C es la mitad derecha del círculo dada por x al cuadrado más y cuadrados al igual que 16, que se grafica aquí. Observe cómo tenemos el lado derecho de un círculo centrado en el origen con un radio de 4. Porque la función integrando f de x, y es igual a psi al cuadrado no es negativa. A lo largo de esta ruta del plano psi, el valor de la integral de la línea representa el área limitada por debajo de esta curva en el plano psi y enmarañada arriba por la función integrando. Miremos esto gráficamente. Entonces, la función integrando se representa aquí en púrpura. Estamos integrando la función púrpura a lo largo de esta curva aquí en el plano psi. Y de nuevo porque la función púrpura no es negativo a lo largo de este camino, dividir la integral de la línea nos da el área delimitada por la curva y arriba por la superficie púrpura, que debería ser el área de la superficie. En este cilindro de pantalla aquí y aquí. Observe cómo también grafice la curva correspondiente que estaría en la superficie púrpura. Para que pueda ver mejor el área encontrada al evaluar la integral de la línea. La integral de línea nos dará esta área más esta área aquí. Volviendo a nuestro trabajo, debemos comenzar escribiendo ecuaciones paramétricas para esta curva en el plano psi y debido a que es un semicírculo, con un radio de 4, dejemos x o x de t ser igual a 4 coseno t. Y dejemos que o y t sea igual a 4 seno t. Ahora para determinar el intervalo para t que trazaría esta curva. Digamos que queremos comenzar aquí en este punto, integrarnos en esta dirección. Esta sería la orientación de la curva. Observe que cuando t es igual a 0, estaríamos en este punto aquí 4,0, por lo que queremos comenzar aquí. Tenga en cuenta que tendré que comenzar, cuando t es igual a pi negativo dividido por 2 radianes y luego dejaremos de integrar aquí, donde t sería igual a pi dividido por 2 radianes. Entonces, el intervalo para t que trazaría esta curva es mayor o igual a pi negativo sobre 2 radianes. Y t es menor o igual a pi dividido por 2 radianes. Para verificar esto, cuando t es igual a pi negativo dividido por 2, aquí tendríamos 4 coseno pi negativo dividido por 2, eso es 0. Y luego, y sería igual a 4 veces seno negativo pi sobre 2, que sería igual a negativo 4, por lo que estaríamos en este punto aquí. Ahora, mirando nuestras notas a continuación, para dividir con integral de línea, necesitamos escribirlo de esta forma aquí, vamos a escribir f en función de t usando nuestras ecuaciones paramétricas. En un diferencial, s es igual a la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más, y' de t al cuadrado a t. Como ya encontramos las ecuaciones paramétricas, también encontremos x' de t y' de t. Entonces x' de t es igual a la derivada de 4 coseno t, que es negativo 4 seno t. Y y' de t es una derivada de 4 seno t, que es 4 coseno t. Y también necesitamos escribir la función integrando f es igual a psi al cuadrado como una función de t. Entonces f de x de t, y de t sería igual a, bueno de nuevo, x es 4 coseno t y cuadrado sería 16 seno cuadrado t. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para dividir con integral de línea. La integral de línea dada es igual a la integral de nuevo, f de t sería 64 coseno t seno cuadrado t. Luego tenemos veces la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado que sería positivo 16 seno cuadrado t. Más y' de t al cuadrado, eso sería positivo 16 coseno cuadrado t, de t. Observe que la integración para t es de pi negativo sobre 2 en pi positivo sobre 2. Simplifiquemos esto y luego valoremos esto en la siguiente diapositiva. Observe aquí, si factorizamos 16, tendríamos 16 veces la cantidad seno cuadrado t más coseno cuadrado t, donde seno cuadrado t más coseno cuadrado t es igual a 1, de modo que se simplifica a la raíz cuadrada de 16, que es igual a 4 y 4 veces 64 es igual a 256. Intentemos esto a 256 veces integral de pi negativo sobre 2 en pi positivo sobre 2 de coseno t. Veces seno cuadrado t.
y realizaré una nueva sustitución y digamos que es igual a seno. Y luego diferencial u es igual a coseno t de t. Entonces, en términos de u, todo esto, nuevamente coseno t de t es igual a un diferencial u, y seno cuadrado t es igual a u cuadrado. Entonces la antiderivada será 256 veces u al tercero dividido por 3 o 1/3 u al tercero, lo que sería 1/3 seno t. Sí. Ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a. Entonces tendremos 256 divididos por 3 veces. Cuando t es igual a pi sobre 2, tenemos un seno en cubos, pi sobre 2 menos, cuando t es igual a pi negativo dividido por 2, tenemos un seno en cubos, pi negativo sobre 2. Entonces tenemos 256/3, multiplicado por la cantidad, bien seno pi sobre 2 es igual a 1, entonces tendremos un cubo menos seno negativo pi sobre 2 es 1 negativo, entonces tenemos 1 negativo al cubo. Entonces esto equivale a 256 dividido por 3 veces, este será 1 menos 1 negativo, o 1 más 1, que son 2. Entonces el valor exacto es igual a 512/3. O como una aproximación decimal, esto sería aproximadamente 170.6667. Y nuevamente, esto representa un área porque, de nuevo, la función no es negativa a lo largo del camino o la curva de integración. Volviendo a nuestro gráfico tridimensional, acabamos de encontrar el área delimitada por la función púrpura. A lo largo de esta curva roja en el plano sí, que sería esta área y esta área. Ahora, una forma de pensar en esto, si tuviéramos que construir una cerca a lo largo de esta curva en el plano sí, hasta la altura de la superficie, el área de superficie en un lado de la cerca sería igual al valor de la integral de línea que acabamos de encontrar. Espero que hayas encontrado esto útil.